2x3 en salud. Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias como siempre por acompañarnos aquí en 2x3 en Salud. Este programa, ustedes saben, siempre se los repetimos y no nos cansamos, que lo hacemos con muchísimo amor y cariño para llevarles informaciones a ustedes. Así que gracias por acompañarnos. Y Tati, hola, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú cómo vas? Estoy bien, gracias a Dios. Agradeciendo la retroalimentación de todos nuestros amigos y amigas televidentes a los programas que hemos hecho la semana pasada. Tuvimos un programa sobre asma aquí, pues fue muy bien acogido porque justamente, y bueno para entrar a los comentarios, decir que el pasado 6 de mayo fue el Día Mundial del Asma. Un problema, una enfermedad, una condición, ¿verdad?, que tiene la gente, que afecta y se lleva cantidad de vidas al año en el mundo. Y el lema que tenía es un poquito el acceso a medicamentos inhalatorios. Que las personas cuenten con el inhalador que necesitan en esos momentos en que tienen alguna crisis de asma, que sabemos que esa es una de las condiciones que más afectan a estos pacientes, tanto niños como adultos. Sí. En la niñez generalmente se ven más casos, pero también se llega a la edad adulta padeciendo esta condición, pero que es tratable, que es lo importante. Sí, la semana pasada, en el programa de la semana pasada, pues muchos mitos que existen, como por ejemplo, sí, yo era asmático, pero ya no, señor, se es asmático para toda la vida, decía la doctora. Quizá no se hacen crisis, ¿verdad? Sí. Quizá por eso la persona dice que ya no tiene la condición. Exacto, porque hay una especie de proceso de remisión, pero vuelve y aparece después y así. Lo importante es, tanto en el asma como en otras afecciones respiratorias, crónicas, como sea, que la gente tenga acceso a tratamientos. Y eso es un problema importante en nuestro sistema de salud, donde hay tantas dificultades de cobertura por parte del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Y también en estos tiempos, Tati, también se exacerban las alergias. Y las alergias pueden llevar también a hacer esas crisis de asma. Y sabemos lo costoso que son este tipo de tratamientos y de incluso la prueba diagnóstica, porque siempre hemos hablado nosotros de la importancia del diagnóstico. Correcto. Porque a veces se lo decimos simplemente, no, yo soy alérgico, yo tengo una condición alérgica, pero ¿a qué usted es alérgico? O sea, porque precisamente la mayoría de las personas no están en condiciones de someterse a estas pruebas diagnósticas que son sumamente caras. Sumamente costosas y sin cobertura. Y sin cobertura. Aparte de eso, te iba a decir que no tienen cobertura y que muchos de los especialistas en estas áreas tampoco toman seguro médico. O sea que también por ese lado a la persona se le hace sumamente difícil tratar esas condiciones. Sí, con el cambio climático y los cambios propios de la temporada, desde el mes de abril prácticamente, desde el mes pasado estamos teniendo episodios, los niños con erupciones, con problemas respiratorios, y hay que decir que están estrechamente vinculadas todo lo que es el asma y las infecciones respiratorias a estos problemas de alergia. De alergia, sí, la alergia siempre está muy presente en la población y la persona puede ser alérgica a cualquier condición. Y también sabemos que los especialistas lo han dicho, que a medida que se deteriora nuestro medio ambiente, nuestro ecosistema, pues más problemas de salud van a presentarse en la población. Y hablando de problemas de salud, Tati, vemos que lo que está bajo control, de acuerdo a los informes oficiales epidemiológicos, son la mayoría de las enfermedades bajo vigilancia. Bajo vigilancia, sí, el dengue no ha hecho, bueno, yo no sé, porque no hay grandes reportes de muerte, exceptuando la mortalidad materna y la mortalidad infantil, que sí todas son de notificación obligatoria, es decir, deben ser reportadas y evaluadas. Pero el dengue continúa bajito según el informe oficial. No tenemos otra manera de saberlo. No hay otra manera, pero tampoco vemos exacerbada la demanda de atención médica en los hospitales, que también es una de las maneras que uno tiene de medir cuál es la situación epidemiológica que vive un país. Correcto. Recordemos que el dengue tiene un año que hace pico y se supone que el año pasado fue que hizo un pico alto. Este año no correspondería por la historia epidemiológica. Pero sí, esas enfermedades están. Hay que decir, hablando de epidemiología, que la semana número 52 del año 2024 no ha sido cerrada. No sabemos qué pasa en epidemiología porque ya estamos en el 5º mes del año. Y no se cierra el año. Y eso es importante. No es solamente para que los periodistas hagan noticias, no. Es que es importante para el que investiga,
Para todo el que hace Esa es la investigación. historia de un país, esa es la historia epidemiológica, lo que se registra cada año, cómo tú comparas un año con otro. O sea, Correcto. cómo tú puedes decir, bueno, el 2024 cerró con tantos casos de dengue, si tú no tienes ese último No tiene informe forma. o sea, no tienes manera de compararlo, lamentablemente tienes que irte al penúltimo mes del año, que es el mes 11, entonces eso no le sirve a un investigador, incluso para trazar políticas, porque siempre lo hemos dicho, las estadísticas no son para Dios decir murieron tantas personas, es para poder el sistema de salud establecer políticas preventivas, incluso, mira, pasó esto y esto pasó por esto, vamos a hacerlo de esta manera para que el año que viene, el próximo año sea mejor. A no ser, Doris, que las estadísticas, los casos, los indicadores estén ahí y no lo hayan subido, porque podría ser que ellos lo tengan, sí. lo tengan y por alguna razón, pero es la primera vez en los años que tenemos nosotros vinculados al mundo de la salud, de cobertura de la salud, que son muchos, que al quinto mes del año pues no está cerrada la semana epidemiológica número 52. Bueno, Tati, pues vámonos a una pausa y regresamos de inmediato. Hoy tenemos unas entrevistas interesantísimas. Vamos a hablar con dos licenciadas en enfermería que han dirigido y dirigen la Escuela de Enfermería de la UAS, y con ellos vamos a hablar sobre las enfermeras, este recurso humano tan imprescindible en nuestro sistema de salud. Regresamos en un momentito. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Un verdadero honor para nosotras, Doris Pantaleón y una servidora, contar con la presencia de dos damas de la enfermería. Son María Virtudes Méndez y Walquidia Durán. La primera, Méndez, es exdirectora de la Escuela de Enfermería de la UAS, y Durán es la actual directora de la Escuela de Enfermería de la UAS. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidas. Muy buenas tardes y agradecida de ustedes por tenernos aquí en su espacio. Durán. Muchas gracias, buenas tardes. Feliz de estar compartiendo con ustedes estos temas tan interesantes para nosotros y para el país. Sí, muchísimas gracias. La verdad que para nosotros es un placer, como decía Tati, porque como periodistas en ejercicio de muchos años en el campo de la salud, hemos tenido relaciones y contacto con muchas enfermeras y hemos siempre valorado y visto ese trabajo que hacen las enfermeras en los centros de salud y la lucha que han tenido que librar las enfermeras para mejorar sus condiciones laborales. Y tenemos recuerdos bonitos de muchas dirigentes de enfermería y sabemos de la UAS y el trabajo que hace realmente la UAS para formar cada vez más a nuestros recursos humanos en salud. Y yo quería empezar con Walquidia. Primero, antes vamos a entrar y vamos a hablar muchísimo de un libro interesantísimo que puso a circular María Virtudes, pero primero yo quería introducir con Walquidia sobre la formación de las enfermeras. ¿Cuántas enfermeras podemos nosotros decir que ha entregado la UAS a nuestro sistema de salud y cuántas hay actualmente estudiando enfermería? Estudiando enfermería actualmente en el país, porque déjenme decirles que no solamente es en Santo Domingo, la UAS tiene enfermería en 11 centros regionales. 11 centros. Entonces eso significa que el grupo, hay una gran cantidad de estudiantes de enfermería en este momento, entre 6 y 7 mil estudiantes. Wow, pero bastante. De enfermería. Pues vamos a alcanzar la Así meta, es. ¿verdad? Claro que sí, se va a alcanzar, claro que sí. Eso es bien interesante. ¿Y enfermeras y enfermeros? Porque a veces nada más hablamos de enfermeras. Y enfermeros. Los hombres se han ido motivando. Se han ido motivando, enfermería. aunque no un grupo grande, ¿verdad? Pero se van integrando muchos de ellos. Y déjame decirte que salen muy buenos. Muy buenos los hombres. Deberían ponerse más porque a veces hay que hacer mucha fuerza y los hombres ayudan con la fuerza. Mire, ¿cuál es la necesidad de enfermería que tenemos, la brecha que tenemos con relación a la necesidad de enfermeras profesionales que forma la UAS? Realmente hay una brecha grande en cuanto a la necesidad que tiene el país de enfermeras,
porque sabemos que las auxiliares son auxiliares de las enfermeras, ¿verdad? Entonces, tenemos una necesidad. Tenemos ahora mismo, debíamos tener 10 por 10 enfermeras por tanto habitante, por ejemplo. por 100.000, creo. Por No, 1.000. no, 1.000. no, Por 5.000 habitantes. no. Ok. Esa parte La precisamos luego, porque no tengo el número exacto ahora sí perfecto. en la cabeza, ¿verdad? Pero sí tenemos una necesidad de enfermería para lo que es el país. No obstante, nosotros estamos trabajando con lo que es la educación continua. Tenemos programas que estamos trabajando en la atención primaria, que es la prioridad del país. Exactamente. Realmente, la atención primaria, porque ahí es donde el personal de enfermería trabaja con la familia y con la comunidad. Entonces, tenemos programas en salud sexual y reproductiva, que es el área más crítica, ¿verdad?, del país por la mortalidad que hay. Estamos formando las enfermeras que están en atención primaria, tanto auxiliares como licenciadas. Perfecto. Se están formando en esto. Estamos dando 3 diplomados al año, A ver, pero, basado en competencia, en el área de salud sexual y reproductiva. pero No uno- en todo el país, en pero 3 lo que regiones. nosotros vemos, eso es muy importante, todo ese aspecto de la atención primaria. Pero lo que nosotros vemos en los hospitales es muchas enfermeras muy mayores, con necesidad de pensión, pero no se quieren retirar tal vez por el monto de la pensión. ¿Qué es lo que ven ustedes desde la academia con respecto a ese Bueno, problema? ¿Qué es lo que pasa? nosotros desde la academia, esa parte como que no nos corresponde, ¿no? Porque nosotros somos formadores. Ya esa parte le corresponde al servicio directamente. Ya. Lo de las No, pensiones, nosotros. sí, todo eso que tiene que ver con... Pero todavía sí el sistema de salud, nuestros hospitales, nuestros centros, recaen más sobre las enfermeras auxiliares. Se está tratando de revertir en el sentido de ir formando cada vez más licenciadas para ir... Así es. Okay. Se están formando más licenciadas. La otra parte, ya eso también le corresponde a regulación, la parte de las auxiliares, De no a las- nosotros, porque nosotros formamos Ustedes lo que licenciadas, no hacen es la auxiliares. Pero formación, abrir campos. ustedes sí tienen una opinión con respecto al tema, porque aunque estén formando, debe interesarles de alguna manera, pienso yo, aunque no sea para intervenir ustedes con respecto a la regulación. Bueno, nosotros siempre pensamos que el personal responsable en los hospitales son las enfermeras, no las auxiliares. Ok. Por lo tanto, nosotros pensamos que cuando hablamos de enfermeras hablamos de las que son formadas. De las como formadas, licenciadas. profesionales. Exacto, las Profesionales. Pero hay más auxiliares que Así enfermeras, es. ¿no? Por supuesto, el Así es. 80% prácticamente son enfermeras auxiliares de las que están en el sistema de salud. Bueno, vamos a hablar con María Virtudes de su... Dori, perdóname, Ajá. sobre ese Sí, mismo aspecto. sí. ¿Y nos pueden establecer cuál es la función de una auxiliar y cuál es la función de una enfermera en el Sería sistema? bueno definirla. Bueno, claro que sí. Las auxiliares son ayudantes de la enfermera, ¿verdad? ¿A Lo qué que quiere ayudan decir ellas? ¿A que qué ellas ayudan? pueden hacer baño, pueden tomar temperatura, medir signos vitales, como la temperatura, ¿verdad? El pulso. Ellas pueden hacer eso. Y de hecho, ellas hacen muchas cosas porque aprenden con la práctica, ¿verdad? Exacto. Pero como ustedes decían, hay más auxiliares que Sí, enfermeras. sí. Sin embargo, a ellas lo que les corresponde es eso, llevar cosas, cambiar cama, arreglar cama, bañar paciente, eso le puede corresponder al auxiliar. Ujú. Eh, La profesional, la profesional debe encargarse de todo lo que sea medicación y todo lo que es manejo de canalizar paciente, cambiar vía, poner sonda, inclusive poner sonda nasogástrica, Lo que es el sonda cuidado del vesical, paciente, ¿no? El cuidado del paciente. pero sin embargo ahora solamente por faltar personal de esa capacidad en los hospitales, lo que hacen es labores más de supervisión, supongo yo, más de supervisar No. lo que está haciendo la enfermera Bueno, auxiliar. no, porque hay cargos. Por ejemplo, Perfecto. las enfermeras que están nombradas de atención directa tienen que trabajar directamente con el paciente. perfecto. Son áreas. Ujú. Hay enfermera docente, hay enfermera administrativa, ¿verdad? Y está la enfermera de atención directa. Y la Entiendo. especialización, Méndez, sé que Dori quiere ir para el libro, pero ¿y la especialización de las enfermeras? ¿Cómo va eso? Sabemos de centros donde hay muchas enfermeras especializadas en cuidados intensivos, en neonatología, pero ¿cómo va en sentido general el la post- especialización de la enfermería? Bueno, yo digo que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestra escuela,
ha tenido la primicia desde 4 años atrás poder aperturar maestrías para enfermeras. Una de las maestrías es de cuidados intensivos y emergencia, que ese libro va en pos de ello. Pero también nosotros abrimos 7 maestrías cuando estuvimos ahí y las replicamos en distintos centros regionales. ¿Sobre qué áreas? Por ¿Qué ejemplo, especialidades? en la especialidad de pediatría y adolescente, Perfecto. gerencia hospitalaria, salud mental y psiquiatría, que casi no teníamos, y también en obstetricia y ginecología también, y también en técnica de quirófano. O sea, nosotros estamos diciendo, la UAS necesita enfermeras hacia afuera. Exacto. Tenemos obligatoriamente que formarlas para brindárselas al país. Y seguimos. La gente está buscando siempre cómo especializarse. Y no solamente aquí, porque antes se veía nada más el circulito aquí en la sede. Cuando nosotros fuimos directora, gracias a Dios, y ella fue coordinadora, fue una de las personas que mayormente apoyó las ejecutorias, nosotros pudimos llevarla a Santiago, llevarla a Bonao, a San Francisco, a Barahona. Qué bueno. Y entonces así las que no pueden venir de allá para acá, pues... ¿Ustedes ven ese interés del personal de enfermería en informarse, en avanzar? Sí, señor. Ya nosotros somos heterogéneos en el campo del saber. Antes se pensaba que la enfermera era para cumplir una orden médica. Una orden médica. Yo no he cumplido nunca una orden médica, nunca la he cumplido. ¿Por qué? Porque las órdenes son sí, señor, y no, señor. Sin embargo, la prescripción médica Es la prescripción. es la prescripción que yo tengo que valorar. Exacto. Una serie de cualidades que tiene que tener el paciente para yo poder ejecutar esa prescripción Vámonos médica. a ir a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar del libro de María Virtudes, para que ella nos explique en qué consiste y qué la motivó a escribir esto. Y luego vamos a seguir hablando de este mundo de las enfermeras dentro de los centros de salud, que a la gente tanto le interesa. Regresamos en un momentito. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Estamos hablando de este maravilloso mundo de la enfermería con María Virtudes Méndez y Alquidia Durán. Ellas son exdirectora y actual directora de la Escuela de Enfermería de la UAS. Y queremos pasar, María Virtudes, a este libro que usted acaba de poner en circulación, y lo pone en circulación en este mes de mayo, que es justamente cuando se celebra el Día de las Enfermeras, el 12 de mayo. Siempre hacemos trabajos especializados sobre este tema. Cuéntenos de su libro. Bueno, este libro, hace mucho tiempo comencé a escribir y a guardar. Escribir y guardar. ¿Qué tiempo duró usted en esto? 3 años y más. Bueno, Porque no es fácil escribir y documentarse. claro. Y buscar expertos. Sí. Y teníamos pocos expertos en ese momento. Bueno, después que comenzó la maestría de cuidados intensivos y emergencia, pues entonces ya los que egresaban con la práctica me daban algunas sugerencias muy certeras para nosotros continuar escribiendo este libro. Y se buscaron personas que fueron expertas de las distintas regiones del país para que ellas criticaran el libro. ¿Cómo Primero, cuidar revisión. el paciente crítico? Eso es un libro para usted, para la formación de las enfermeras, que usted lo escribió, o sea, para que sea utilizado como texto, como formación. Ese fue el objetivo. El objetivo es Aportar, por aportar, supuesto. porque no teníamos casi que hablaran sobre el cuidado. Y el cuidado es holístico. Ya. El médico prescribe. Pero si tiene fiebre, en lo que llega el médico yo le voy a poner paños tibios, paños fríos de agua templada. O sea, las puedo bajar por medio físico sin tener
que el médico me lo prescriba. Exactamente. Entonces, hay que no es cuidado esperar a que el médico prescriba obligatoriamente. para nosotros actuar Exacto. para mejorar la situación del paciente. Claro, ahí están los cuidados, pero solamente me fui al paciente crítico. Eso que están en unidades de cuidados intensivos. Señores, un paciente que está entubado en una unidad de cuidado intensivo no puede pedir ayuda. Nosotros, yo siempre digo que nosotros somos la columna vertebral de cualquier institución de salud, y nosotros, por una comunicación no verbal que utilizamos con el paciente, podemos identificar la necesidad que él tiene y buscar las estrategias para poderle satisfacer. María Virtudes, si tuviéramos que poner algunos tips así de lo que es el cuidado del paciente crítico, por ejemplo, el que está intubado en una unidad de cuidados intensivos, ¿puede enumerarnos algunos elementos, por ejemplo, que estén en el libro? Sí. El libro comienza hasta con la infraestructura que debe haber de la unidad de cuidados intensivos. Pero también la característica que tienen que tener las personas que trabajan en cuidados intensivos. Porque mira, todo lo que uno hace primero te tiene que gustar. Claro. Después te tiene que enamorar y después te tiene que amar lo que hace. Entonces, esa persona que está ahí debe tener esas 3 cualidades. Esa humanización. Esa humanización que tiene que tener, la humanización que tiene que tener con ese paciente que no puede llamar pidiendo ayuda. Y nosotros somos las que tenemos que ayudarlo. Pero también tenemos el paciente que tiene déficit de líquido y electrolitro, y eso somos nosotros que lo vemos. Nosotros vamos y se lo decimos al médico: mira, pasa esto, orinó menos. Exacto. O no orinó más de lo que debía, de lo que entró, hay un desbalance. Pero también el paciente con ventilador mecánico que tiene el riesgo de infectarse, de complicaciones, ahí te dicen cómo evitar esos riesgos. Que se complique, que se complique. Infecte. Y después lo hicimos por sistema cardiovascular. María Virtudes, discúlpeme, antes de seguir detallando, en una unidad de cuidados intensivos, vamos a suponer de 6 pacientes, ¿cuántas enfermeras con esos conocimientos debería tener esa unidad ahí? Mira, según los datos que tenemos de gestión, se supone que por cada 5 enfermeras que están dentro, son 6 camas, ¿verdad? 5 enfermeras, se necesita una más de suplencia. Pero se supone que como el paciente crítico necesita 1.5 enfermeras por paciente. Cada paciente necesita 1.5 enfermeras. Lo que significa que en 2 camas eso van a haber enfermeras. 3 enfermeras. 3 enfermeras. Una circula, y decimos enfermera porque ahí las auxiliares no tienen las competencias para trabajar con ese tipo de pacientes que se complican tan fácilmente muchas veces. Y además, las medidas de bioseguridad que tenemos que tener para disminuir los riesgos de las enfermedades asociadas al cuidado. También hay una unidad en el libro, cómo lo debe hacer la enfermera para prevenir esas enfermedades asociadas al cuidado. Entonces yo pienso que se necesitan muchas enfermeras con estas capacidades, porque tenemos muchas unidades ya de cuidados intensivos en nuestro país. Sí. Y sabemos que hay debilidades de cama, o sea, falta de cama, imagino yo, falta también de ese personal especializado también. Claro que sí. Y para involucrar a Orquídea también en este tema, el paciente que está en una unidad crítica, en una unidad de cuidados intensivos, ¿puede ser algo tan sencillo como que el paciente haya que pasarle hasta la mano porque tal vez le molesta algo en la piel y él no tiene la capacidad de hacerse así? ¿Cómo se maneja eso desde la unidad de cuidados intensivos? En la unidad de cuidados intensivos, yo estaba teniendo una conferencia sobre la unidad de cuidados intensivos neonatal, que es mi área. La neonatal. Donde nosotros comenzamos, por ejemplo, con lo que es el ruido, el teléfono, la risa. Porque creemos muchas veces que esos pacientes que están ahí, como están inconscientes, como que no escuchan nada. Pero todo ese movimiento que se hace ahí, ellos escuchan. Entonces, la risa. Ustedes saben que a veces se sientan, el expediente lo tiran, lo dejan caer, el teléfono suena el timbre, o un tin. Todo eso afecta al paciente que está en cuidado intensivo. Por lo tanto, es un área de sumo silencio que debe haber, solamente trabajando, medicando y haciendo lo que tienen, mirando al paciente, ¿no? Porque, por ejemplo, en países donde está todo automatizado, ¿qué es lo que ellos miran? Ellos no están en la sala, ellos están mirando la máquina, pero están fijos en la máquina. Y cualquier cosa que pase, que ellos lo vean ahí ven automáticamente brincan allá de una vez. Y se ha reportado en la historia de la enfermería, en esta área del cuidado crítico, algún paciente que después de salir de ahí ha reportado lo que ha escuchado, lo que ha visto,
cómo lo trataron, qué le escuchaba. Bueno, yo quiero recordar, sí, ahora a propósito, y recordárselo a ustedes, un paciente, un diputado de Parlacén, que en la pandemia lo ingresaron en Sedimar específicamente, y él después contó que él estaba desesperado, que como que lo agredían, no sé qué cosa. Después ese diputado murió, un poco después de la pandemia. Recuerdo ese caso. Pero cuéntenos ustedes, que son las que tienen la experiencia. Miren, es importante saber que el paciente que está ahí escucha, tiene temores, incertidumbre, dejó la familia, a lo mejor es el único proveedor, solo. se va a deprimir, eso le va a bajar el sistema inmunológico. ¿Sabe que se puede morir? Sabe que se puede morir porque el que está en cuidados intensivos tiene un pie afuera y otro dentro. Y hay que verlo, y hay que ser humano para hacer esto. Yo recuerdo una anécdota de una persona que no la voy a mencionar porque no estoy autorizada, que fue un hombre médico, un hombre muy adinerado en un centro de salud, y fue como férreo con el personal de salud que trabajaba porque ese era su centro, y él quería entrarlo y era el plus de eso. Y él hablaba de que una vez fue, y fue predicando, él lo dijo, una vez fue a una villa que él tenía y venía de para allá, parece con unos tragos, y él tuvo un accidente fatal y lo ingresaron en la unidad de cuidados intensivos De su clínica. de su clínica. Ahí era parte del jefe. Y ahí las enfermeras dijeron muchas cosas y los médicos dijeron muchas cosas. Mira Ya. tan mal que nos trataba y mira quién es que lo bañamos, quién hacemos esto. Y entonces él en su desesperación dice que encontró a Dios ahí y que ahí él le decía a Dios, dame la oportunidad de yo reivindicarme, de yo decir, de yo pedir perdón. Y ese médico hoy es un buen predicador y aparte de eso, Dios lo dejó, aunque con un bastón, pero él dijo que oyó todo y hizo una reunión después y le pidió perdón a las personas, fulana, tú tenías razón con esto, con esto, con esto. Y él dice que él se sintió un hombre nuevo. Liberado. Liberado. Un paciente en coma, que esta es otra también de las curiosidades, que la gente siempre piensa, estará escuchando, estará viendo lo que está pasando, estará consciente de una persona que está en coma. Pero, María, perdóneme, usted nos va a contestar esa pregunta que Dori deja sobre el dintel después de esta pausa comercial. Okay. ¿Qué pasa con el paciente en coma? Volvemos ahora. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Seguimos hablando de enfermeras con dos catedráticas de la UAS de muchos años ahí en la universidad, formadoras de recursos humanos en esta área tan importante para el país, María Virtudes Méndez y Alquidia Durán. Le preguntaba antes de irnos a la pausa que siempre hay mucha curiosidad con relación del paciente en coma, porque la gente se pregunta, ¿estará consciente, estará escuchando, no estará escuchando? ¿Cuál será la condición en que se encuentra este paciente? Va a despertar. Hay muchas investigaciones que se han hecho a nivel nacional e internacional sobre el poder de escucha de las personas. Lo último que se pierde en el ser humano es el sentido de la audición. Por eso nosotros cuando van los familiares a la unidad de cuidados intensivos, nosotros decimos, no llores, háblale, dile que lo quiere, o a veces nosotros cuando estamos con el paciente lo que hacemos es que le decimos, allá afuera están tu familia, están esto, se le habla. Inclusive nosotros formamos al personal de enfermería diciéndole que cuando vayan a hablar con el paciente, a atender al paciente, le digan cómo se llaman, qué día es hoy, o sea, orientarlo, porque el paciente escucha. Y hay gente que después que sale del coma, dice gracias porque sentí por ti, sentí qué día era, cuántos días tenía y toda esa serie de cosas, porque no pueden hablar, pero pueden escuchar. Exactamente. Alquidia, entonces vamos a seguir conversando sobre ese tema que empezamos al inicio, sobre esa demanda y esa necesidad de enfermeras
sobre todo especializadas también que tenemos en República Dominicana. Bueno, ya Virtudes nos habla de esta área tan crítica que ha sido siempre lo del el paciente en cuidados intensivos, el paciente en condiciones críticas, pero a nivel nacional, ¿qué se espera? O sea, ¿cuál es la cantidad de enfermeras que necesita el Se país? supone que, según la OMS, para el 2030 nosotros vamos a tener un déficit entre 10 y 20.000 enfermeras. Un déficit, wow. Es Pero ¿y bastante. cómo se expresa aquí si se están formando tantas que dicen ustedes en la UAS? Bueno. ¿Cuántas escuelas de enfermería tenemos? ¿Siguen la 11 todavía o son más? No, porque ese de la Esa UAS. es la de la UAS. de No, yo UAS. sé, pero ustedes manejan el dato de más allá de la UAS, o sea, ¿cuántas escuelas? Sí, hay muchas escuelas Hay más. 20 escuelas. Más de Hay 20 20, escuelas. 21 escuelas de las ok, más. que sí, están bastante. formando. Ujú. Pero en cuanto a la formación, por ejemplo, del posgrado, como yo le decía ahorita, tanto el área materno-neonatal, es bueno destacar que la Escuela de Enfermería de la UAS inició la primera especialidad materno-neonatal de bajo riesgo y planificación familiar, especialidad en el país, y que llevamos 2 cortes ya. Pero estas enfermeras son especialistas. O sea, es como si fuera una residencia, porque ellas están a tiempo completo en la maternidad, de donde ellas están. Lo que quiere decir que esas enfermeras están trabajando en los centros de atención de segundo nivel de los hospitales, donde hay más necesidad, donde hay más demanda de mujeres embarazadas. Ujú. ¿Por qué? Porque estas enfermeras tienen la competencia para diagnosticar el embarazo, tratar el embarazo de bajo riesgo, De bajo riesgo. pero pueden referirla si le encuentran situaciones Exactamente. a los tetras. O sea, que ¿verdad? es la prevención más que todo. O sea, ellas Exactamente. pueden Pero prever ella- para evitar una complicación luego. Pero ellas pueden llevar el control del parto, o sea, llevarla en el preparto, Perfecto. llevarlo al parto y hacer el parto, recibir al recién nacido, darle los cuidados al recién nacido y además trabajar en planificación familiar, porque la idea es esa. En algunos países son las enfermeras en el parto. Nosotros tuvimos en Chile, que fue donde hicimos la primera formación con la Universidad de Medicina de Chile. Ujú. Nosotros fuimos allá para ver cómo ellas lo hacían, ver los hospitales, tuvimos atención primaria. Eso es bellísimo, ese programa. Estamos hablando de parto, Pero es no de a largo cesáreas. plazo. De parto. No, De no, partos partos. naturales. Partos. Porque es que si el parto es fisiológico, no hay razón para una cesárea. Ujú. ¿Ves? Entonces, depende mucho del trato que nosotros le demos en ese control prenatal a las embarazadas. Si se hace un trabajo de educación en la comunidad, con las familias, y llevamos esa muchacha, porque la mayoría son adolescentes, Jóvenes, sí, sí. a un control prenatal riguroso, como debe ser, como Como debe ser. dice la normativa del ministerio. Perfecto. 6 controles prenatales bien hechos, no hay problema. Exactamente. ¿Cuándo se dan más? Cuando son mujeres de alto riesgo, o sea, que son Y a complicadas. esas se Ya eso es referirían otra a esos cosa. hospitales ya de tercer nivel de exactamente, atención. y están con su entonces. especialista. Exactamente. Pero una mujer que tú le vayas controlando el peso, la vitamina, ¿verdad? Su hemoglobina, controlándole eso cada vez, la glicemia, pero eso se controla con la nutrición sencillamente. Y eso, ahí no se gasta dinero, Y eso es hablando y llevándola a ayudaría a ella. reducir las tasas de mortalidad materna e infantil que lógicamente. tenemos en Eso nuestro es así. país. Eso es Durán, correcto. sé que ustedes están muy focalizadas pues en la UAS, que es su alma mater, pero ¿tienen la estadística? Si la tienen, no, si no la tienen, no importa, de cuántas enfermeras graduadas, como se dice, licenciadas, necesitamos en el país y cuántas tenemos en la actualidad. No sé si lo tienen o eso sea parte de Del sistema. del sistema Más como general. tal. Es parte del sistema. Ustedes no Es tienen parte del el sistema. dato. Los datos nosotros lo tenemos, no aquí ahora, pero sí tenemos. Entonces, ¿cuántas datos. le están aportando ustedes al sistema? ¿Cuántas enfermeras al año aporta la UAS al sistema? Bueno, nosotros tenemos en un estudio que hicimos, exactamente el número yo no lo tengo a mano, pero sí el aporte mayor es de la UAS. De la UAS, la que Para mayor, la más que cantidad más de enfermeras gradúa. gradúa. Así, por ejemplo, en posgrado, nosotros hemos graduado del 18 para acá, de las diferentes maestrías, tenemos casi 300 graduadas. Bastante. Que hay muchas que no sé que están en tesis y todo eso porque están terminando maestría ahora, pero tenemos 300 más o menos graduadas ya. Ustedes eligen para esas maestrías, para esas especialidades, esas áreas donde el país tiene mayores necesidades. Claro. Así es. Y generalmente pero tenemos una maestría nueva, que hicimos una casualmente y viene al caso resaltarla porque es de salud familiar y comunitaria, una maestría que son formadas por competencia
las enfermeras que van a esas áreas. Y tienen Y ustedes- ahora, justamente, estamos, primer programa virtual totalmente para el mundo en esa maestría. Esto es socioeconómico. Uno de los grandes temas, María Virtudes, que tienen las enfermeras es el tema de los salarios. De muchas veces bajo salario, aunque se ha mejorado bastante. Esas maestrías las pagan, no sé si ustedes tienen el dato, ¿las pagan Sí, ellas sí. mismas o la institución para la que trabajan ayuda pagando esa maestría? ¿O cómo es? El Ministerio de Educación Superior, Sí, desde la becas. presidencia, ¿verdad? Está ayudando mucho en eso a las enfermeras específicamente, en todas las universidades, Sí, sí. pero específicamente enfermería con las becas, las Perfecto. becas Tu Futuro. Ujú. Entonces, solamente ya tienen que entrar cuando abren la beca, solamente se le pide que tenga un índice por encima de 80 Perfecto. y entonces ellas entran a la maestría y se la cubre casi Esa es una completa. gran oportunidad Eso para es el una- que quiere sí, formarse. señores, una gran oportunidad que, dicho sea de paso, señores, fue un trabajo porque la gente que trabajaba en beca dio apertura cuando nosotros estuvimos como directora y ella misma se hicieron hasta talleres en la misma universidad para que la gente supiera accesar. Porque es verdad, las enfermeras no ganan un salario a pesar de que se ha incrementado para pagar los créditos en el cuarto nivel, que tú sabes que son Sí, bastante son caros. costosos, sí Son es. costosos, pero todavía persiste las becas y Ya. son muchas y se le da. Yo creo que nosotros en el Ministerio de Salud, de Ciencia y Tecnología, nos ha dado un buen espaldarazo dándole las becas, otorgándole las becas a las personas. Eso es muy Eso, importante. eso hay que resaltarlo. Y hay personas ahí, y cuando hablaban la cantidad, recapitulando lo que ustedes dijeron, la cantidad de enfermeras graduadas a nivel de todas las universidades que nosotros no tenemos control, ahí se lo puede dar una persona que sí la puedo mencionar porque es la que coordina ese espacio, que es la licenciada Dulce Emilia Medina de Pérez, que ella es la que acredita si los programas de las universidades cuando se están organizando y Ya, se están bueno, aperturando. vamos a pedirle de nuevo su anuencia. Nos vamos a una pausa comercial y me gustaría que nos hablaran del el poder adquisitivo de las enfermeras. Uno en estos años de experiencia, lo que ve a una enfermera trabajando, una en un centro privado, otra en un centro con 2 y 3 El empleos. multiempleo. Ese multiempleo que casi todos los profesionales los tenemos, pero en el caso de la enfermera que cuida al paciente tiene un impacto fuerte en su salud. Vamos a hablar con nuestras dos invitadas de este aspecto en el próximo segmento. Hace falta. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Y habíamos dejado sobre el tintero la pregunta de el tema salarial de las enfermeras, que si bien ustedes están en la academia, este no debe ser un punto ajeno porque es con lo que la gente vive. Con el dinero, las enfermeras, por lo general, uno la ve con 2 y 3 empleos. 1 en el sector público y 2 en el sector. Esa calidad, ¿eso no desmejora la calidad de vida de las enfermeras, señores? Cuéntenos. Es cierto. No es igual tú trabajar en un solo empleo y tener una remuneración donde tú puedes satisfacer sus necesidades básicas. Pero hay muchos factores que influyen. Señores, vivimos en una sociedad todavía machista, donde la enfermera no debe trabajar y trabaja mañana, tarde y noche. Muchas de las enfermeras, si usted hace una vez yo quise hacer una investigación sobre la gran cantidad de enfermeras madres solteras. Sí. ¿Por qué? Porque los hombres se van y dejan los hijos. Y entonces la mujer tiene que buscar más trabajo para poder satisfacer las Sostener. necesidades de sus hijos. Sí. Entonces, son muchos factores que influyen, que hacen que ellas puedan
accesar a otro trabajo para poder satisfacer de las necesidades de sus Como hijos. pasa con la mayoría de nuestros profesionales, porque Sí. generalmente la gente tiene lamentablemente que recurrir al multiempleo para Sí. poder sobrevivir Es correcto. ante es correcto. la carga económica que implica Pero es verdad, la gente se manutención. enferma más. Claro. Hay mayor estrés. Menos calidad de vida. Menos calidad de vida. Son gente que no salen a recrearse porque no, aquí yo estoy libre, pero allí no estoy. O sea, Exactamente. es una serie de cosas que ellas se cohíben de hacer. Yo digo, a veces se convierten los hogares en pequeños hoteles donde se va a comer y a dormir. cuando se puede. Lamentablemente es así. Eso es así. Virtudes, vamos a hablar un poco más de tu libro. ¿Cuándo fue que lo pusiste a circular y dónde la gente lo puede obtener? Bueno, el 30 de abril fue que lo pusimos a circular allá en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Va a estar en la universidad, posiblemente en el Economato, pero mientras tanto está en la Escuela de Enfermería de la UAS, que la gente que lo quiera adquirir lo podemos tener ahí. Se trata de una herramienta de trabajo, diría yo, sumamente importante, que sería bueno para los centros de salud, porque aunque no son centros un centro de salud no es un centro de geriatría, pero usted tiene, si pasa del tercer nivel, pues si está en el tercer nivel, pacientes que pueden estar en un momento dado gravemente, críticamente enfermos. Y entonces hay que tener herramientas para tratar esos pacientes. Usted no hablaba de otro tema que también enfocaba dentro de otra área, que enfocaba también dentro del libro, dentro de estos pacientes con cuidados intensivos. Lo enfocamos por área, por ejemplo, de cardiología y por sistema. Tenemos, por ejemplo, de sistemas respiratorios, cuáles son las patologías más críticas que pueden haber ahí, porque tú dices, ese paciente tiene un infarto, pero está en la sala. No, pero el infarto es cuando llega, que va a la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué debe hacer la enfermera? Entonces nosotros hablamos de cardiovascular, hablamos de respiratorio, hablamos gastrointestinal. ¿Qué debe hacer la enfermera con las patologías críticas en esos pacientes críticos? Es importante que la enfermera toque al paciente. Claro. Porque estamos en una época, le pregunto esto, en que generalmente casi siempre el médico ya no toca al paciente. Hay una consulta y la gente se encuentra distante de su médico. ¿Qué importancia tiene este toque todavía humano de la enfermera? Aparte de la humanización que venimos predicando siempre y cantando, nosotros tenemos nosotros nos aplicamos el proceso de atención de enfermería. Y para hablar del proceso de atención de enfermería y cuidado, obligatoriamente tenemos que hacer el examen físico, cefalocaudal. Tenemos que tocar. ¿Qué nosotros tenemos que pedir? El consentimiento informado del paciente, humanizar lo que hacemos. Eso le voy a tocar, le voy a tocar esta parte. Exactamente, voy a estar aquí, le voy a hacer un examen, le voy a tomar la presión, le voy a medir esto, le voy a hacer aquello. Pero aunque tú pienses que no te oiga, tú tienes que decirle qué le va a hacer. Okay. Porque si le va a tomar una muestra también, si le va a sacar una muestra, también no solamente que siente el pinchazo. O sea, nosotros tenemos que tocar al paciente. Inclusive lo tocamos, enseñar de humanización. Y de apoyo, de afecto, para que se sienta bien. Mire, señora, hay gente que puede tener un dolor enorme y a veces con un simplemente con una comunicación afectiva y asertiva, el paciente mejora. Las enfermeras, Durán, han sido tocadas por el fenómeno que afecta al mundo, que es la deshumanización. ¿Han sido también impactadas por eso? Claro que sí, porque hay muchas cosas que afectan o que hacen que tú cambies de actitud. Pero es una de las áreas que nosotros estamos trabajando mucho con las estudiantes de enfermería. Exacto, ¿verdad? Con esa nueva camada. Sí, dicho sea, en la semana pasada nosotros estuvimos en Centro de Nagua, y tuve una conferencia sobre la humanización de los servicios de salud, porque la humanización es a todos los niveles. La gente dice, por ejemplo, se lo pasan chateando por los celulares, dicen mucho los pacientes, se quejan mucho en los centros de salud. Esa fue una de las cosas, porque hubo una conferencia también sobre esto allá. Y yo decía que aunque esto también afecta en ese sentido. Que por eso mismo que usted acaba de decir, porque muchas veces descuidamos ciertas cosas que se nos pueden pasar rápidamente por una llamada, por un chat. Sí. Entonces es importante esa parte de la humanización, llamar al paciente por su nombre, explicarle, presentarse ante ellos, decirles yo soy la enfermera que va a estar con usted, mi nombre es este, y decirle a ellos
a usted lo que usted le llega una gente nueva, mire, el baño está aquí, aquí está la cocina, Orientar a esa orientar al persona. paciente, porque eso es parte de lo que va a hacer que ellos se sientan diferentes. Pero ven acá, a mí me están haciendo caso. Es aquí. muy Entonces, fuerte cuando usted muchas está- veces tú llegas con un dolor y este dolor se te olvida. Sí. Porque la forma de cómo te traten hace que tú te sientas diferente. Es muy fuerte cuando usted está en un centro de salud y dicen cama 5, cuando usted tiene no un puede nombre y ser. usted se llama María Virtudes Méndez. Exactamente. Por ejemplo, usted no es cama 5. Porque usted no- precisamente si cambian el paciente de cama, yo le puedo Ya usted poner se algo puede al que esté en esa equivocar. cama que no esté en ese. Correcto. porque- Eso es verdad. ¿Y puede la enfermera, se da caso de que la enfermera puede decirle al doctor, mire doctor, yo pienso que esa medicación no es la correcta que usted le está Claro que aplicando a este Claro paciente? que sí. ¿Se puede? No en esa forma, pero por ejemplo, a mí me ha tocado siendo docente en las áreas dando práctica, porque la enfermera, como decíamos, ella tiene que saber, porque ella es la profesional, ella tiene tanto responsabilidad con el paciente como el médico, es igual. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de eso. Por Exacto. ejemplo, a mí me ha tocado que yo voy con las estudiantes y analizo un expediente, calculo la dosis y resulta que no me da cómo está. Entonces yo vuelvo y calculo y cuando veo que no me da, entonces yo digo, tengo que ver con el médico, con el Claro, especialista, claro. con el que trabajo. Entonces cuando vamos, ¿por qué que se puede equivocar? Claro, somos humanos. Señor, el tema de la enfermería es para mucho tiempo, Es para más de una apasionado. hora porque es apasionante, pero nosotros hemos llegado a la parte final de 2x3 en Salud. Quisiéramos agradecerle el haberse tomado su tiempo para estar aquí con nosotros y recordar a todas las enfermeras, personal médico y centros de salud que este libro, Cómo cuidar al paciente crítico, de la autoría de María Virtudes Méndez, maestra, está disponible en el economato, va a estar disponible en el economato de la universidad y en la Escuela de Enfermería de la UAS. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y a ustedes, pues nos vemos la próxima semana. Si no pudo sintonizar el programa a través de la vía habitual de este canal, búsquenos en nuestro canal de YouTube 2x3 en Salud. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Dos por tres en salud.